Buenas noches, soy Chipen. Hoy vamos a adentrarnos en las carreteras más solitarias de México, donde los traileros no solo enfrentan el cansancio y la distancia, sino entidades que desafían toda explicación. Gigantes que observan desde las montañas, pasajeros que no existen, camiones espectrales y cementerios donde los metales muertos cobran vida. Si te quedas hasta el final, te prometo que cada vez que veas un tráiler en la carretera, recordarás estas historias. Hagamos un pacto. Tú suscríbete y yo me aseguraré de traerte el terror más oscuro que recorre nuestras autopistas mexicanas. Bienvenidas, damas. Bienvenidos, caballeros, a este nuevo relato de lo inexplicable. Permítanme acompañarlos en este viaje nocturno por las carreteras que conectan nuestro país. Les pido que se pongan cómodos, desconecten del mundo exterior, preparen la bebida de su preferencia y si están solos en casa, quizás quieran dejar una luz encendida para lo que viene. Porque esta noche, 4 hombres del volante nos compartirán encuentros que los marcaron para siempre. Vámonos con nuestro primer relato. Me escribe Roberto M., quien entre 2018 y 2021 trabajaba como trailero recorriendo la ruta Durango-Mazatlán, una de las más peligrosas de México por sus curvas cerradas y precipicios. Una persona común, con 12 años de experiencia, hasta que una madrugada en la Sierra Madre Occidental descubrió que hay cosas peores que los despeñaderos. Llevaba 12 años manejando esa ruta y me la sabía de memoria. Cada curva, cada tramo peligroso, cada punto donde debías reducir velocidad. La carretera Durango-Mazatlán es conocida como el Espinazo del Diablo por algo. 230 kilómetros de curvas imposibles talladas en la montaña. Yo nunca creí en las historias que contaban otros compañeros en las paraderas, leyendas de aparecidos, de accidentes sin explicación. Para mí todo era cansancio o nervios. Esa madrugada de octubre del 2019 salí de Durango a las 3 a.m., como siempre. Llevaba carga de electrodomésticos con destino a Mazatlán. El clima estaba despejado, la visibilidad era buena, todo normal. Mi radio sintonizaba música norteña para mantenerme despierto. Conocía cada señal de tránsito en esos 230 kilómetros. Llegando al kilómetro 160, donde comienza la Cuesta del Palmito, una de las secciones más peligrosas con curvas en herradura, sentí algo extraño. Primero fue el silencio. Mi radio se cortó de golpe, solo quedó estática. Intenté cambiar de estación, pero nada funcionaba. Luego vino el frío, un frío antinatural que me caló hasta los huesos, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Y entonces sentí que me observaban. Es difícil de explicar, pero era una sensación física, como cuando sabes que alguien te mira fijamente aunque no lo veas. El vello de mi nuca se erizó completamente. Miré hacia los espejos laterales, revisé el retrovisor. Nada, solo la oscuridad de la montaña y el resplandor de mis propias luces. Pensé que era el cansancio. Llevaba ya 4 horas manejando. Al entrar en la primera curva cerrada de la cuesta, mis faros iluminaron algo en la ladera de la montaña de enfrente. Al principio pensé que era un poste de luz o una antena, pero cuando completé la curva y mis luces volvieron a barrer la ladera, esa cosa se había movido. Seguí avanzando, tomando cada curva con cuidado, y cada vez que mis faros alcanzaban la montaña del otro lado del precipicio, esa silueta estaba ahí, moviéndose, siguiéndome. Mi respiración se aceleró, las manos me empezaron a sudar sobre el volante. Es un árbol, me repetía. Es tu imaginación, Roberto. Estás cansado. Pero en la quinta curva, cuando mis faros iluminaron de lleno la ladera opuesta, lo vi claramente. No era un árbol, era una figura humana, pero inmensa, gigantesca. Tenía que medir al menos 5 metros de altura. Estaba de pie,
apoyada contra la montaña, con los brazos extendidos a los lados como si se sostuviera de las rocas, y su cabeza estaba inclinada hacia abajo, mirando directamente hacia mi tráiler. Sentí que el mundo se detuvo. Esa cosa, ese gigante, estaba observándome. Podía ver su silueta oscura recortada contra las rocas grises de la montaña. Era completamente negro, como una sombra tridimensional. No tenía rasgos faciales distinguibles, pero sabía que me estaba mirando. Pisé el acelerador. El tráiler gruñó subiendo la pendiente. Tomé la siguiente curva más rápido de lo prudente. Mis ojos saltaban entre la carretera y el espejo lateral, y ahí estaba de nuevo, ahora en otra sección de la montaña, más cerca, mucho más cerca, como si hubiera saltado de un punto a otro mientras yo giraba. 3 curvas más adelante, cuando llegué al punto más cerrado de la cuesta, donde tienes que reducir a casi vuelta de rueda, lo tuve a menos de 50 metros. Sus brazos seguían extendidos, apoyados en las rocas como si fueran columnas, y entonces hizo algo que me heló la sangre. Movió su cabeza siguiendo el movimiento de mi camión, lentamente, deliberadamente. Grité. No pude contenerme. El terror era tan visceral que mis manos temblaban en el volante. Podía ver detalles ahora. Su cuerpo era desproporcionado, con brazos demasiado largos, piernas demasiado delgadas para sostener ese tamaño, y aunque no tenía ojos visibles, sentía su mirada clavada en mí, penetrándome, leyéndome. Y entonces hizo lo impensable. Empezó a moverse, a trepar por la ladera, hacia abajo, hacia la carretera, hacia mí. No recuerdo conscientemente lo que hice después. Mi cuerpo actuó por puro instinto de supervivencia. Metí los cambios como nunca en mi vida, forzando el motor más allá de sus límites. El tráiler rugía, las llantas chirriaban en cada curva. Sabía que estaba siendo imprudente, que podía despeñarme, pero la alternativa era peor. Esa cosa estaba bajando de la montaña. No volví a mirar atrás. Mantuve los ojos fijos en la carretera, iluminada por mis temblorosos faros. Tomé las últimas 4 curvas de la cuesta del Palmito en tiempo récord. Cuando finalmente llegué al tramo recto que marca el final de esa sección, me atreví a mirar por el retrovisor. Ahí estaba, de pie en medio de la carretera, a unos 200 metros detrás de mí, inmóvil, gigantesco, observando cómo me alejaba. Sus brazos ahora colgaban a los costados, y juro por lo más sagrado que vi cómo inclinaba su cabeza, como asintiendo, como si me estuviera dejando ir. No paré hasta llegar a Concordia, 40 kilómetros más adelante. Cuando me estacioné en la gasolinera, estaba empapado en sudor. Me temblaba todo el cuerpo. El encargado me preguntó si estaba bien, que me veía pálido. Le dije que había tenido un susto con un animal en la carretera. Después supe por otros compañeros que no era el primero. Le llaman el observador de la cuesta. Varios traileros lo han visto. Algunos dicen que es el espíritu de un gigante zapoteca que custodia esas montañas desde tiempos prehispánicos. Otros creen que es algo peor. Yo solo sé que nunca más volví a tomar esa ruta de noche. Pedí mi cambio a rutas del norte, porque hay algunos trabajos que no valen la pena, sin importar cuánto paguen. Algo respecto a lo que Roberto creía cambió para siempre esa noche. Las montañas de México guardan secretos ancestrales que quizás nunca comprenderemos. ¿Qué era esa entidad? ¿Un guardián antiguo? ¿Una manifestación de las muertes acumuladas en esa carretera peligrosa? Lo que sabemos es que hay lugares donde no estamos solos, y hay miradas que nunca deberíamos encontrar. Continuemos. Mientras reflexionan sobre los gigantes que observan desde las montañas, vámonos con Miguel Ángel S.,
quien desde Hermosillo, Sonora, nos cuenta algo que sucedió en el 2020 cuando hacía rutas largas por el desierto de Sonora. Una experiencia que lo hizo cuestionarse si alguna vez verdaderamente estaba solo en su cabina. Yo manejaba un Freightliner Cascadia 2019, de esos nuevos con camarote amplio atrás. Tenía una litera cómoda con colchón grueso, ideal para descansar en los viajes largos. Hacía la ruta Hermosillo-Monterrey regularmente, casi 1,200 kilómetros que completaba en 2 días con una parada para dormir en el camino. Era meticuloso con mi camión. Todo tenía que estar en su lugar, limpio, ordenado. La cabina era mi segundo hogar. Conocía cada ruido que hacía el motor, cada vibración en el volante, cada crujido de la suspensión. Por eso cuando algo cambiaba, lo notaba de inmediato. Nunca fui de los que creen en espantos. Soy católico pero pragmático. Los fantasmas no pagaban mi diésel ni mi tarifa de peaje. Esa noche de agosto salí de Hermosillo con una carga de productos agrícolas. Todo rutinario. Llevaba unas 3 horas de viaje, ya en pleno desierto sonorense cerca de Benjamín Hill, cuando empecé a sentir algo extraño. Primero fue un olor. No era desagradable, pero era fuera de lugar. Olía a tierra mojada, pero no había llovido en semanas. El desierto estaba seco como siempre. Luego vino la temperatura. Sentí un aire frío que bajaba desde atrás, desde donde estaba el camarote. Revisé el aire acondicionado. Estaba apagado. Las ventanas cerradas. No había forma de que entrara aire. Y entonces escuché algo que me hizo tensar cada músculo. Un suspiro. Profundo. Largo. Venía de detrás de mi asiento, del camarote. Me quedé helado con las manos en el volante. Es el aire del motor, me dije. Es la presión de la cabina. Pero mi corazón sabía que eso no explicaba lo que había escuchado. Seguí manejando, tratando de concentrarme en la carretera, pero ahora estaba hiperconsciente de lo que pasaba detrás de mí. Cada pequeño ruido se amplificaba. El desierto a esas horas está completamente negro. Solo tus luces y las estrellas. Nada más. Entonces, escuché el colchón, el sonido inconfundible de alguien moviéndose sobre él, el crujido característico de los resortes bajo el peso. Miré por el espejo retrovisor central, el que me permitía ver directo al camarote. La cortina estaba cerrada, como siempre la dejaba. Hay alguien atrás, pensé. El pánico empezó a trepar por mi espina dorsal. ¿Cómo? ¿Cuándo subió? Revisé mentalmente. Había cerrado todo con llave en Hermosillo. Nadie pudo haber entrado. Apreté el volante con más fuerza. Debía parar y revisar, pero algo en mí, algo primitivo e instintivo me gritaba que no lo hiciera, que siguiera manejando, que no mirara atrás. Fue entonces cuando sentí el peso. El colchón de la litera se hundió. Lo sentí claramente, como cuando alguien se sienta en una cama y todo el armazón se mueve ligeramente. Mi cabina entera vibró con ese movimiento. Y luego, la respiración, pesada, profunda, justo detrás de mi cabeza, a centímetros de mi nuca. Podía sentir el aire moviéndose con cada exhalación, cálido, húmedo, con ese mismo olor a tierra mojada, pero ahora más intenso. Me quedé completamente paralizado. No podía mover ni un dedo. El terror me había convertido en estatua. Mis ojos estaban fijos en la carretera, pero no procesaba nada. Solo podía escuchar esa respiración. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Entonces escuché la voz. Era un susurro, grave, rasposo, tan cerca de mi oído que sentí el aliento.
Maneja con cuidado. Las palabras me golpearon como electricidad. Cada vello de mi cuerpo se erizó. Un frío visceral me recorrió de pies a cabeza. La voz sonaba antigua, cansada, pero consciente, muy consciente. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Quise mirar atrás, pero mi cuello se negaba a girar. Solo podía seguir manejando, con las lágrimas rodando por mis mejillas, mientras esa cosa respiraba detrás de mí. El peso en el colchón se intensificó, como si alguien se recostara completamente. Los resortes crujieron más fuerte y la respiración se convirtió en un patrón lento y constante, como si se hubiera quedado dormido, como si fuera un pasajero más descansando en mi litera. Manejé así durante 2 horas. 2 horas eternas con ese peso en mi camarote y esa respiración constante. No me atreví a parar, no me atreví a mirar atrás. Solo manejaba en automático, llorando en silencio, rezando cada oración que recordaba. Cuando vi las primeras luces de Caborca en el horizonte, algo cambió. El aire se volvió normal, la temperatura subió y de repente, silencio. La respiración se detuvo. Sentí como el peso se levantaba del colchón. Toda la cabina vibró ligeramente, como cuando alguien se baja de una cama. Y entonces, nada. Solo el rugido de mi motor y el silbido del viento exterior. Me detuve en la primera gasolinera bien iluminada que encontré. Estacioné bajo todas las luces que pude. Me quedé sentado en el volante durante 10 minutos, temblando, antes de atreverme a revisar atrás. Abrí lentamente la cortina del camarote. El colchón estaba hundido, como si alguien hubiera estado acostado ahí. La forma de un cuerpo estaba marcada en él, y sobre la almohada había tierra húmeda del desierto, formando la silueta de donde había estado una cabeza. Llamé a mi esposa, le dije que renunciaba, que vendiera mi camión, que no volvería a subir a esa cabina. Ella pensó que estaba borracho o drogado. No lo estaba. Estaba completamente sobrio y completamente aterrado. Un sacerdote vino a bendecir el tráiler antes de venderlo. Me contó que en esas carreteras del desierto, muchos migrantes han muerto, personas que caminaban de noche buscando una vida mejor y nunca la encontraron. Sus espíritus a veces buscan refugio, buscan un último viaje. Ahora trabajo en un almacén. Gano menos, pero duermo en paz, porque hay pasajeros que no pagan tarifa, pero cobran algo mucho más valioso. Miguel Ángel descubrió que los espacios más íntimos se podían volver los más terroríficos. Su camión, su segundo hogar, se convirtió en un vehículo para algo que no pertenecía a este mundo. ¿Era el espíritu de un alma perdida en el desierto? ¿Buscaba solo compañía o algo más? El desierto es vasto y guarda muchos secretos, algunos de ellos todavía vagando, buscando ese último viaje. Seguimos con nuestro tercer testimonio. Alejandro R. nos escribe desde Querétaro sobre algo que experimentó en 2017 en la autopista México-Querétaro. Un encuentro que lo hizo cuestionar los límites de la realidad misma. Porque a veces, lo más aterrador no es encontrarte con un extraño, sino encontrarte contigo mismo. En 2017 yo trabajaba para una empresa de logística importante. Manejaba un Kenworth E680 rojo con plata, muy distintivo. Tenía calcomanías específicas de la compañía y un número de unidad grande en las puertas, 247. Era imposible confundirlo con otro camión. Hacía la ruta México-Querétaro al menos 3 veces por semana.
220 kilómetros que me conocía de memoria. Era una carretera buena, moderna, de cuota. Nada que ver con las carreteras viejas y peligrosas. Me sentía seguro ahí. Soy ingeniero de profesión. Trabajé en IT antes de hacerme trailero. Todo en mi vida se basa en lógica, en datos, en cosas comprobables. Los fantasmas y esas cosas las dejé para las películas. Esa madrugada de noviembre salí de la Ciudad de México a las 4 a.m., como cualquier otro día. Llegando a la altura de Palmillas, donde la autopista es completamente recta y despejada, noté algo extraño en mi espejo lateral derecho. Había otro tráiler detrás de mí, en el carril de al lado, alcanzándome lentamente. Eso no era raro en sí mismo. Lo raro fue cuando logró ponerse a mi altura. Era idéntico a mi camión, mismo modelo, mismo color, rojo con plata, incluso la misma distribución de luces en el techo. ¡Qué coincidencia!, pensé. Seguro es otra unidad de mi empresa, pero algo no se sentía bien. El camión mantenía exactamente mi velocidad, no me rebasaba, no se quedaba atrás, perfectamente alineado conmigo. Intenté ver al conductor por el espejo, pero los reflejos de las luces de otros autos hacían difícil distinguir. Solo veía la silueta de alguien al volante. Decidí acelerar. Mi velocímetro marcó 95, luego 100 kilómetros por hora. El otro camión aceleró exactamente igual. Seguía a mi lado, perfectamente alineado. Reduje la velocidad a 80, el otro también. Cada movimiento que hacía lo replicaba. El corazón me empezó a latir más rápido. Algo estaba muy mal. Encendí y apagué mis luces altas. El otro camión hizo exactamente lo mismo, al mismo tiempo. No había retraso, era simultáneo, como si fuera mi reflejo. Esto es imposible, pensé. Es solo coincidencia, está jugando conmigo. Pero el sudor frío ya me bajaba por la espalda. Entonces tomé mi radio CB. Hice la llamada general. Unidad roja y plata a mi derecha. ¿Me copias? Silencio. Kenworth rojo, compañero, ¿me escuchas? Nada, solo estática. Y entonces el radio del otro camión se iluminó. Vi las luces del equipo encenderse en su cabina al mismo tiempo que las mías. Fue ahí cuando cometí el error. Giré mi cabeza para mirarlo directamente, no por el espejo, directamente por mi ventana hacia la ventana de él. Y lo vi. Era yo. No alguien parecido, no un gemelo. Era yo. Exactamente yo. Misma gorra de mi empresa, misma camisa a cuadros azul que llevaba puesta, mismo rostro, misma expresión, hasta la pequeña cicatriz que tengo en la ceja izquierda. Me estaba mirando fijamente, pero sus ojos estaban vacíos, completamente negros, sin vida, solo oscuridad profunda y absoluta, como mirar dos agujeros hacia la nada. Grité. Mi camión dio un bandazo. Tuve que luchar con el volante para no salirme de mi carril. Mi corazón se sentía como si fuera a explotar en mi pecho. Las manos me temblaban incontrolablemente. Cuando recuperé el control y volví a mirar, él sonrió. Fue la cosa más antinatural que he visto en mi vida. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado perfecta, demasiado vacía. Y levantó su mano derecha, y la puso contra su ventana. Y yo no lo decidí conscientemente, pero mi mano derecha se movió sola. Se levantó y se puso contra mi ventana. Exactamente igual. Fue como si fuera un espejo, pero yo no estaba controlando mis movimientos. Él lo hacía. Él movía su mano, y la mía seguía. Movía su cabeza, y la mía copiaba. Yo era el reflejo, no él. Entré en pánico total. Intenté bajar la mirada, pero no podía. Mis ojos estaban fijos en los suyos, en esos pozos negros y vacíos. Sentía que me estaba jalando, absorbiendo, como si quisiera que cambiáramos lugares. No sé cómo, pero logré romper el contacto visual.
Giré la cabeza con violencia hacia el frente, casi lastimándome el cuello, y pisé el freno con todo. Las llantas chirriaron. El tráiler se sacudió peligrosamente. El otro camión siguió adelante, o eso pensé. Cuando me atreví a mirar los espejos, no estaba adelante, estaba atrás, directamente detrás de mí, pegado a mi defensa trasera, tan cerca que no podía ver su parrilla, solo su cabina elevándose detrás de mí. Aceleré a fondo, el motor rugió, llegué a 110, 115 kilómetros por hora, velocidades peligrosas para un tráiler cargado. No me importó, tenía que alejarme. Vi un letrero, próxima salida, San Juan del Río 2 kilómetros. Tomé esa salida sin reducir velocidad. El camión se inclinó peligrosamente en la curva. Escuché cómo mi carga se movía dentro del tráiler, pero logré tomar la salida. Me metí directamente a la gasolinera más cercana. Frené en seco bajo las luces, apagué el motor y me quedé ahí hiperventilando, con las manos aferradas al volante. Pasaron 10 minutos antes de que pudiera moverme. Cuando finalmente me atreví a revisar mis espejos, no había nada. La entrada de la gasolinera estaba vacía. El otro camión había desaparecido. Bajé temblando. El empleado de la gasolinera me preguntó si estaba bien, que me veía muy alterado. Le pedí que revisara conmigo todo el tráiler. Buscamos por todos lados, debajo, encima. Nada fuera de lo normal. Pero cuando subí de nuevo a mi cabina, encontré algo en mi asiento. Una gorra, idéntica a la que yo llevaba puesta. Pero yo tenía mi gorra puesta. Toqué mi cabeza para confirmarlo. Ahí estaba. Había 2 gorras. Las puse lado a lado. Eran exactamente iguales. Mismo modelo, mismo número de unidad bordado, mismo desgaste en la visera. Llamé a mi supervisor. Le dije que necesitaba tomar el resto del día libre, que había tenido un incidente. No le di detalles. Entregué mi carga en Querétaro y manejé de regreso en plena luz del día por la autopista libre, no la de cuota. Investigué después. Otros traileros habían reportado algo similar en esa sección. Lo llaman el doble. Dicen que busca a conductores solitarios en la madrugada, que intenta cambiarse, tomar tu lugar, que algunos camioneros han desaparecido sin dejar rastro en esos tramos. Dejé ese trabajo 3 meses después. Ahora manejo solo rutas locales, de día, dentro de la ciudad, y nunca vuelvo a mirar demasiado tiempo a otros tráileres cuando estoy en carretera, porque no quiero confirmar si el que está adentro soy yo. Alejandro se enfrentó a algo que desafía nuestra comprensión de la identidad misma. ¿Qué era esa entidad? ¿Un doppelganger? ¿Una manifestación interdimensional? ¿O algo que intenta tomar nuestro lugar en este mundo? La autopista se convirtió en un espejo oscuro donde lo más aterrador no era lo desconocido, sino verse a uno mismo sin alma mirando de vuelta. Y llegamos a nuestro último relato de esta noche. Carlos T., desde Guadalajara, Jalisco, nos comparte lo que vivió en 2021, cuando decidió tomar un atajo que no estaba en su GPS, un camino que lo llevó a un lugar donde los metales muertos no descansan en paz. Yo trabajaba haciendo entregas desde Guadalajara hacia diferentes partes de Jalisco, rutas cortas, generalmente de día, pero ese viernes tuve un retraso en la carga y salí mucho más tarde de lo planeado. Ya eran casi las 11 p.m. cuando finalmente arranqué hacia Mascota con una carga de materiales de construcción. La ruta normal era por la autopista, pero eso me agregaba casi 1 hora, y yo ya llevaba retraso. Un compañero me había hablado de un camino alterno que recortaba el tiempo a la mitad. Dijo, es pavimento viejo pero está transitable. Solo síguelo derecho y sales justo donde necesitas. Yo era de los precavidos. Siempre seguía la ruta establecida, pero esa noche, con el cansancio y la presión de entregar a tiempo, decidí arriesgarme. Fue el peor error de mi vida. El desvío estaba justo donde me lo habían indicado. Un camino de 2 carriles que se adentraba entre cerros. La primera media hora fue normal. Pavimento agrietado, pero manejable.
Nada de tráfico, solo yo y la noche. Entonces el camino hizo una curva cerrada y desembocó en un valle amplio, y ahí fue cuando lo vi. Era como un cementerio, pero no de personas, de tráileres. Decenas de ellos, quizás más de 50 unidades abandonadas a ambos lados del camino. Algunas volcadas, otras simplemente estacionadas, todas oxidadas, con las llantas desinfladas, las cabinas rotas. Algunas tenían vegetación creciendo a través de ellas. Era como si llevaran décadas ahí, olvidadas, pudriéndose lentamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Es solo un basurero de vehículos viejos, me dije. Sigue manejando. Pero había algo profundamente perturbador en ese lugar. El silencio era absoluto. Ni un grillo, ni viento, nada. Solo el ronroneo de mi motor. Avancé despacio entre ese pasillo de metal muerto. Mis faros iluminaban las unidades abandonadas. Algunas tenían las puertas abiertas, colgando de las bisagras. Otras tenían los parabrisas destrozados, como si algo hubiera salido o entrado con violencia. Entonces mi radio comenzó a fallar. Primero fue estática, luego se cortó completamente. Intenté sintonizar diferentes frecuencias. Nada. Revisé mi celular, sin señal, completamente muerto, como si la batería se hubiera agotado, aunque estaba al 80% hace 5 minutos. Interferencia electromagnética, pensé. Este valle debe bloquear las señales, pero mi estómago se retorcía de una forma que no tenía nada que ver con la lógica. Fue entonces cuando escuché la primera bocina. ¡Honk! Larga, profunda, venía de uno de los tráileres abandonados a mi izquierda, un Volvo oxidado sin parabrisas. Pisé el freno instintivamente. Me quedé inmóvil, escuchando. Es imposible. Esa unidad está muerta. No tiene batería. No tiene... ¡Honk! ¡Honk! Ahora eran dos. Uno adelante y uno atrás. El sonido era grave, distorsionado, como si saliera de bocinas dañadas, como gemidos metálicos. El pánico empezó a trepar por mi garganta. Aceleré. Tenía que salir de ahí. Pero mientras avanzaba, honk, 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 honk. Más y más bocinas empezaron a sonar. De las unidades a ambos lados, una sinfonía caótica y aterradora de claxones antiguos. Algunas sonaban continuas, otras en patrones erráticos, todas desafinadas, todas vivas. Y entonces vi las luces. Las luces de freno de los tráileres abandonados empezaron a encenderse, una por una, rojas, brillantes, imposibles, unidades sin baterías, sin sistemas eléctricos funcionales, iluminándose en la oscuridad como ojos carmesí despertando. Mis manos apretaban el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. El terror era tan intenso que sentía náuseas. Las bocinas seguían sonando, ahora en un coro ensordecedor. Honk, honk, honk. Y entonces, los motores empezaron a encenderse, el rugido inconfundible de motores diésel cobrando vida. 1, 2, 5, 10. Unidades que llevaban años muertas, oxidadas, destruidas, encendiéndose todas al mismo tiempo. El humo negro empezó a salir de sus escapes. Podía olerlo, denso, acre, mezclado con algo más, algo putrefacto, como aceite quemado y carne podrida. Una de las unidades, un Kenworth azul completamente destruido, sin parabrisas y el cofre abierto, empezó a moverse. Las llantas chirriaron contra el suelo. Se salió de su lugar y bloqueó el camino delante de mí. Frené en seco.
El tráiler se sacudió. Mi carga golpeó contra las paredes internas del contenedor con un estruendo metálico. Miré por los retrovisores. 2 unidades más se habían movido detrás de mí, bloqueando la salida. Estaba atrapado. Las bocinas aumentaron su intensidad. Ya no eran sonidos aleatorios, ahora seguían un ritmo, un patrón, como si estuvieran comunicándose entre ellas, como si estuvieran coordinándose. Y entonces vi movimiento en las cabinas. Sombras, siluetas oscuras moviéndose detrás de los parabrisas rotos, figuras humanoides pero incorrectas, demasiado altas, con movimientos entrecortados, como marionetas con hilos cortados. Una de esas figuras bajó de un tráiler Freightliner volcado. La vi claramente a la luz de mis faros. Era alta, demacrada, con ropa de trailero hecha a jirones. Su piel era gris acena y sus ojos brillaban con el mismo color rojo de las luces de freno. Caminaba hacia mí, lentamente, con pasos irregulares. Grité, un grito primitivo, animal, y sin pensarlo metí reversa. Las llantas chirriaron. Aceleré en reversa con todo el motor. El tráiler que bloqueaba atrás empezó a moverse hacia mí, pero no lo suficientemente rápido. Logré esquivarlo por el arcén, destrozando matorrales y arbustos. Giré el volante con violencia y logré poner el camión en paralelo al camino. Metí primera. Pisé el acelerador hasta el fondo. El motor rugió como nunca. Las figuras empezaron a salir de los tráileres, docenas de ellas, todas caminando hacia mí con esos movimientos entrecortados. Los claxones seguían sonando. Las luces rojas parpadeaban frenéticamente. Vi un espacio estrecho entre 2 unidades. No sabía si cabría. No me importó. Me lancé a toda velocidad. Las defensas de mi tráiler rozaron los metales oxidados con un chirrido ensordecedor. Chispas volaron. Sentí impactos. Algo se rompió. Pero pasé. Del otro lado el camino continuaba. Las bocinas quedaron atrás, pero sus ecos me seguían. No disminuí la velocidad. Manejé a 90 km/h por ese camino destrozado, saltando sobre baches, golpeando piedras. El tráiler se sacudía violentamente. No me importaba. Solo quería salir. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos, el camino desembocó en una carretera pavimentada. Una carretera normal, con señalización, con luz de luna iluminando el asfalto. Me detuve en el acotamiento. Apagué el motor y vomité. Salí del camión y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Cuando me atreví a revisar mi tráiler, encontré rasguños profundos en ambos lados, como si garras metálicas lo hubieran arañado. Y en mi defensa trasera había una mano humana, gris, seca, aferrada al metal. No era de verdad, no podía serlo, pero se sentía real cuando la toqué. Helada, dura como piedra. La arranqué y la tiré a un barranco. Luego llamé a mi jefe. Le dije que había tenido un accidente, que el camión estaba dañado pero funcional, que llegaría a Mascota por la ruta larga. Nunca le conté la verdad. Nunca le conté a nadie hasta ahora. Después investigué por mi cuenta. Busqué en foros de traileros, en grupos de Facebook, en sitios de leyendas urbanas, y encontré referencias. El Valle de los Fierros Muertos le llaman. Supuestamente es un lugar donde empresas abandonaban tráileres siniestrados, unidades donde habían muerto conductores en accidentes. Dicen que los espíritus de esos traileros quedaron atrapados, que protegen su último lugar de trabajo, que no dejan pasar a nadie que entre a su territorio. Otros dicen que es algo peor, que ese lugar atrae a los vivos para convertirlos en parte del cementerio, que cada tráiler abandonado tiene una historia y que algunos conductores nunca salieron. Yo tuve suerte, o tal vez ellos me dejaron ir. No lo sé. Lo que sí sé es que vendí mi camión al mes siguiente. Las raspaduras nunca desaparecieron ni importar cuánto las pulieran o pintaran, y a veces en las noches ese camión sonaba su bocina solo, estacionado, apagado, sin nadie dentro.
El nuevo dueño lo compró barato. No me preguntó por qué lo vendía tan rápido. No le dije. Algunos secretos es mejor llevarlos solos. Ahora trabajo en un almacén. Turno de día. Piso firme bajo mis pies. Sin carreteras, sin cementerios de metal. Porque aprendí que hay atajos que nunca debes tomar. Y hay lugares donde los muertos no descansan, especialmente cuando están hechos de acero y tienen hambre de compañía. Carlos descubrió que algunos lugares están malditos no por lo que son, sino por lo que guardan. Un cementerio de máquinas que alguna vez fueron el sustento de vida de muchos hombres, ahora convertido en prisión de sus almas. ¿Cuántos conductores habrán tomado ese atajo antes que él? ¿Cuántos lograron salir? Y más importante, ¿cuántos se quedaron para siempre, convirtiéndose en parte de ese coro metálico que llama en la oscuridad? Hemos recorrido esta noche 4 historias que comparten un tema común: el terror en las carreteras de México. 4 hombres valientes que se ganaban la vida honradamente, transportando mercancías, conectando ciudades, manteniendo viva la economía de nuestro país. Hombres que enfrentaban cada noche los peligros reales, el cansancio, las carreteras peligrosas, los asaltantes, los accidentes, pero descubrieron que hay peligros que ningún entrenamiento puede prepararte para enfrentar. Gigantes ancestrales que vigilan desde las montañas, espíritus de almas perdidas buscando un último viaje, doppelgangers que intentan tomar tu lugar en la realidad, y cementerios de metal donde los muertos nunca descansan. Las carreteras de nuestro país son las arterias que mantienen vivo al país, pero como toda arteria, también cargan con la sangre derramada, con las vidas perdidas, con las tragedias acumuladas. Y a veces, esas tragedias no se quedan en el pasado, permanecen, esperan, observan. La próxima vez que vean un tráiler en la carretera, especialmente de noche, recuerden estas historias. Ese conductor no solo está luchando contra el sueño y la distancia, tal vez esté luchando contra algo mucho más oscuro, algo que ustedes, desde la comodidad de sus autos, nunca verán. Y si alguna vez se encuentran manejando de noche por una carretera solitaria, presten atención a ese aire frío inexplicable, a ese olor que no debería estar ahí, a esa figura al borde del camino que es demasiado grande para ser humana, a ese camión idéntico al suyo que lo sigue demasiado cerca, a ese desvío que promete ahorrarles tiempo, porque en las carreteras mexicanas el peligro no siempre viene de frente, a veces viene desde dimensiones que no comprendemos, desde tiempos que creíamos olvidados, desde espejos que reflejan versiones de nosotros que nunca deberían existir. Cuídense mucho si manejan de noche. Respeten a los traileros porque ellos cargan con más que mercancía, cargan con experiencias que marcan el alma. Y si alguna vez deciden tomar un atajo para ahorrar tiempo, pregúntense primero, ¿vale la pena el riesgo? Porque algunos minutos ahorrados pueden costar mucho más de lo que imaginan. Si usted ha vivido algo similar en carretera, si ha sido trailero, repartidor o simplemente ha manejado largas distancias de noche y ha experimentado algo que no puede explicar, déjemelo saber en los comentarios. Sus historias podrían aparecer en futuros videos. Y si estos relatos le han parecido perturbadores, si le han hecho ver las carreteras con otros ojos, le pido que presione el botón de me gusta y se suscriba al canal para más contenido que lo hará cuestionar lo que creía saber sobre la realidad que nos rodea. Compartan este video con esos amigos que viajan por carretera, con sus familiares que trabajan en el transporte, no como broma, sino como advertencia. Porque el conocimiento puede ser la diferencia entre llegar a casa o convertirse en parte de una historia como estas. Les mando un muy fuerte abrazo desde este rincón oscuro del Internet, donde las historias más aterradoras son aquellas que le suceden a gente común en lugares comunes. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lo inexplicable que acecha en los lugares más cotidianos de nuestro México. Y recuerden,
Si esta noche tienen que manejar, manténganse en las rutas conocidas, confíen en sus instintos y nunca, nunca ignoren esa voz interna que les dice que algo no está bien. Porque en las carreteras mexicanas no siempre estamos solos, aunque creamos estarlo. Hasta la próxima, y manejen con cuidado.